estándar, viene el inglés Standard Penetration Test. De ahí es el SPT, ¿ok? El SPT es la norma de 1586, ¿ok? En la cual vamos a introducir un muestreador, es un cilindro hueco, ¿ok? En un pozo mediante el golpe de un martillo estándar de 63.5 kilogramos, ¿ok? A una altura de 66.2. Aquí está, tan simple como esto. Acá. Aquí está, ¿verdad? Entonces, se arma un trípode, en la mayoría de los casos. Este de aquí es el martillo pesa 63.5 kilogramos. Ahí está. 63.5 kilogramos, los cuales aquí tiene un motor por el cual vamos a elevar, aquí hay una soga y una polea aquí arriba y baja una soga, vamos a elevar esto 76.2 centímetros. Aquí tenemos un cabezal y esta es una varilla de caña partida, ¿ok? Muestreador de caña partida. Entonces vamos a elevar este martillo o este peso de 63.5 kilogramos, los 76.2 metros que se necesita, y luego lo soltamos, ¿ok? Al soltarlo va a haber un golpe entre el peso del martillo y el cabezal y va a hacer que ingrese esta caña partida. ¿Está bien? Aquí hay un ingreso. Recuerden, yo les había indicado que teníamos que dividir en 3 tramos, ¿verdad? De 15 centímetros, ¿verdad? 15 centímetros aquí, 15 centímetros aquí, 15 centímetros aquí, ¿verdad? Los primeros 15 centímetros no se toman, los otros 2 sí se toman, ¿verdad? ¿Ok? Estos primeros 15 centímetros no se toman. Aquí tenemos, por ejemplo, N1, N2 y N3. ¿Qué es N? NI, por ejemplo, es el número de golpes que toma ingresar el muestreador $15 centímetros, ¿ok? Profesor, en el libro lo dice N0 también, ¿no? ¿Aquí? Sí. Puede ser también N0, dependiendo de denominación nada más. No hay ningún problema. Lo importante es poder tomar estos dos tramos. La suma de estos dos últimos tramos. Es el SPT. ¿Okay? Y ese de allí es el N de SPT. Bueno, por acá sería el N SPT. ¿Ok? N2 más N3. Es decir, el segundo tramo y el tercer tramo. Ese va a ser el característico. Ahora, yo lo realizo aquí a 1 metro, ¿verdad? Vamos a ver acá. Yo tengo 1 metro. Luego tengo 2 metros. Y luego tengo 3 metros, ¿cierto? Ya. Pues aquí tengo 3 tramos. Vamos a ver acá. 15 centímetros. 15, 15. Aquí tengo lo mismo, ¿no? 15, 15, 15. Y aquí también. 15, 15 y 15. Entonces, la suma de estos dos me da el N de SPT a 1 metro. Luego aquí, N de SPT a 2 metros. Y aquí del N SPT a 3 metros. Y así esto es lo que me permite. ¿Ok? A cada metro yo hago esa exploración generalmente. Generalmente. ¿Ok? Cada metro. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Esta es el muestreador, la caña partida. Aquí tenemos un... Esa es la punta de la caña partida. Esto se extrae. Aquí está. ¿Okay? Y aquí va a ingresar el material. ¿Ok? ¿Consulta, chicos? Esa es una de las técnicas más simples y más diseminadas de exploración. Hay muchas formas de explorar, digamos, de hacer perforaciones SPT. ¿Ok? ¿Sí? Me indican porque necesito
foto o apuntar en su cuadro, por favor, lo hacemos ahora. Si no, un registro, ¿no? A ver, aquí está. Aquí. Entonces, este está a 3 metros, este está a 2 metros y este está al metro. Lo digo hacerlo más arriba, pero no importa. Sí, vamos a hacer esto acá. Ahí. Este subimos y este que es el 0, ¿ok? Disculpen que no está escala, ¿no? No está la escala vertical, no me respeta. Aquí que sea 10 golpes, 20 golpes, 30 golpes, 40 y recuerden que habíamos visto, les había indicado que 50, ¿no? Era más. 50 más. ¿Sí? ¿Sí? Más de 50 era rechazo, ¿verdad? Imaginemos que aquí la suma de estos dos, pues, me sale 5, me sale 20 y me sale 35. ¿Ok? Significa que los materiales están siendo cada vez más rígidos, ¿verdad? Ese video. Se colocaría 5 por acá, luego que me toca 20, sería por acá, y luego 35 que sería una cosa por acá, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer mi perfil de SPT, ¿verdad? Aquí sería 5, aquí sería 20 y aquí sería 30. ¿Ok? Y este de aquí sería el N SPT de campo. ¿Ok? Yo les había indicado que pasa por algunas correcciones también. Sí, definitivamente. Es obligatorio. Solo que a veces lo logueamos en campo, pero esos no son los resultados que vamos a utilizar pues en los cálculos de algún otro tipo de propiedades. ¿Sí? ¿Estamos bien? Profesor, ¿puede repetir el 50? Ah, ya. No, está en la siguiente diapositiva, no te preocupes. No te preocupes. Ahora le voy a comentar. ¿Me parece que está por acá? Sí. Ahora comento. Profesor, Dime. ahí nada más le puedes agregar la perforación diamantina. ¿En ese caso? Si deseas seguir haciendo el estudio. Tendría que ver el N a 4 metros. Si es 50, ahí sí le coloco de vuelta. Ah, claro, completas hasta 50 Ajá. y de ahí ya. Sí. Ya, seguimos haciendo, ¿no? Con esto. Ya. Ahora, tenemos que hay una energía, ¿verdad? Y esa energía teórica es la energía potencial, ¿verdad? El peso, es decir, la masa por la gravedad, y la altura, aquí tenemos, ¿no? 63.5, la gravedad 981 metros por centímetro cuadrado y la altura 0.762 metros. Es decir, tenemos una energía teórica de 474.6 joules, ¿ok? Pero hay muchas formas de perder energía, ya sea mediante la fricción de la guía con el martillo, al momento de elevar la polea, el golpe, digamos, también hay una fricción entre el cabezal y el martillo. Hay muchas maneras en las cuales se pierde la energía. Y si yo tengo un equipo, por ejemplo, un equipo del tipo motor con malacate, tengo una energía. Si tengo un equipo hidráulico, tengo otra energía. Así que lo que debería hacer es uniformizar la energía. ¿Está bien? Y esa uniformización de energía se hace a través de una serie de correcciones. ¿Ok? Así que una de las primeras correcciones es la del 60% de energía. Yo todo voy a normalizarlo al mismo porcentaje de energía, que es el 60%, ya sea que utilice cualquiera de esos instrumentos. ¿Sí? Esa es la primera corrección. Y hay una serie de correcciones. ¿Ok? Al final, yo voy a llegar sin ánimos de complicar todo. Del NSPT, que es de campo, yo finalmente voy a llegar al N1 60. ¿Ok? Este 60 viene del 60% del porcentaje de energía. ¿Ok? Pero este es el que finalmente utilizo para mis correlaciones y para mis cálculos. No este no. O sea, obviamente este no. Este pasa por una serie de correcciones. ¿Ok? Y las correcciones son las que se listan allí. ¿Ok? Este N que está acá es el N de campo, es donde está la manita, ¿no? El N de campo. ¿Ok? Y luego hay una serie de correcciones, siendo una corrección de energía. ¿Ok? Aquí está. Factor de corrección por energía.
Ahora, como este es un curso de mecánica de suelos, el primer curso, no voy a ahondar sobre este de aquí, que es la corrección por presión de confinamiento, porque ese tema es el último que vemos en el curso, ¿ok? Y si nos vemos en cimentaciones, allí les explicaré sobre este exceso. ¿Ok? Tiene que ver sobre la presión de la columna estratigráfica, pero el esfuerzo efectivo, no quiero complicar la realidad. Lo demás sí es más sencillo de entender. Depende del ratio de energía, es decir, este SUP, estamos hablando de un martillo tipo dona, es decir, que tiene un agujero en el centro, ¿ok? Luego un martillo de seguridad que tiene un corte o una traba de seguridad, o un martillo automático, un martillo hidráulico que tiene un registro continuo de la energía, ¿ok? Luego tenemos el diámetro de la perforación, ¿ok? A perforaciones más pequeñas, el factor de corrección es 1, y ese factor aumenta mientras mayor diámetro tenga la perforación, ¿ok? Luego tenemos la profundidad de la perforación. A pequeñas longitudes tenemos factores de corrección más pequeños. Mientras más alta sea la perforación, si tenemos materiales muy blandos, podríamos llegar a los 30 metros, sin problema. No será el caso en Perú, pero en otros países sí he visto que se puede llegar a los primeros 30 metros con ese tipo, ¿ok? Y tenemos factores de corrección de 1. Y tenemos la técnica de muestreo, ¿ok? Toda esa serie de correcciones pasan a multiplicar aquí está, ¿no? Aquí está lo bonito. Pasan a multiplicar el factor de campo, al número de golpes de campo. Es decir, número de golpes de campo por toda esta serie de factores de corrección que son estos de aquí, los que están en la tabla. Se multiplica todo y llegamos al N160. Y este N160 es el que finalmente utilizamos en los cálculos. Yo puedo obtener muchas propiedades del suelo a partir de los ensayos SPT. El ensayo SPT es antiguo, pero se utiliza hasta ahora y se seguirá utilizando porque es de fácil implementación. Y eso indica que hay muchas correlaciones que yo puedo obtener. Ustedes van a aprender una serie de propiedades del suelo en este curso y en el siguiente que muchas veces calculando el SPT pueden obtenerlo a partir de correlaciones. ¿Okay? ¿Qué me refiero con correlación? Me refiero a una ecuación, tal como por ejemplo esto ustedes lo van a ver en el siguiente curso, ¿ok? Este factor o este parámetro se llama ángulo de fricción. Y existen correlaciones, es decir, una función en función del N160. ¿Ok? Si yo tengo el N160, yo puedo llegar a obtener el ángulo de fricción. ¿Ok? Pero aquí hay que tener cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay correlaciones dependiendo del tipo de suelo, es decir, si tenemos arenas, si tenemos gravas, si tenemos arcillas, etcétera, etcétera. El tipo de suelo gobierna la correlación. Esa es una correlación, ¿ok? Es decir, yo tengo un parámetro en función del otro. Eso quiere decir correlación. ¿Y cómo se obtiene una correlación? Por ejemplo, vamos a borrar el plano. ¿Cómo se obtiene una correlación? La correlación se obtiene habiendo hecho varios ensayos sobre un mismo tipo de suelo, ¿ok? En el cual, por ejemplo, yo tengo así, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, aquí, ¿no? El ángulo de fricción y tengo el N160, ¿ok? Entonces, mientras más y yo he hecho una serie de ensayos y yo llego a ajustar una curva de este tipo, algo así, ¿cierto? Este de aquí sería el F, el phi es igual a F N60. Todos estos son resultados de ensayos, ¿ok? En los cuales, recuerden que el SPT yo puedo extraer muestra. Entonces he extraído muestra, le he llevado al laboratorio y he medido esta propiedad, ¿ok? Que puede ser cualquier propiedad. Entonces, todos estos son resultados de laboratorio. Es decir, yo he hecho SPT, aquí está, y yo he medido directamente
el ángulo de fricción, que puede ser cualquier propiedad, no es necesario que ustedes recuerden que fue cualquier propiedad. Tengo resultados de campo y luego ajusto una curva para que me pueda representar toda esta serie de puntos. ¿Ok? Así que eso es una correlación. Yo puedo, a partir de un NSPT, por ejemplo, aquí está, ¿no? Este valor, tengo esa correlación y obtengo el ángulo de fricción. ¿Sí? ¿Ok? Eso es una correlación. Pero correlaciones hay muchas. ¿Ok? Hay tantas como tipos de suelos y tantas como lugares en el mundo hay. Así que debemos tener cuidado de escoger correlaciones. ¿Ok? No solo apoyarnos de tipo de suelo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mire, quiero obtener el ángulo de fricción en función del NSPT, así que voy a hacer un SPT aquí necesito de arenas, ¿no? Me voy a ir a Villa de Salvador, voy a hacer un ensayo, voy a obtener el NSPT, lo voy a corregir y voy a utilizar una correlación. Y hay tantos, ustedes le preguntan a ChatGPT correlaciones de lo que fuese, ahí le va a dar varias. O, si quieren hacer trabajo, lo revisan ahí en cualquier portal, digamos, a la arena. Pero la arena de Villa de Salvador no es la arena de Japón, no es la arena de Taiwán, no es la arena de México, no es la arena, etcétera, etcétera. Entonces tienen que hacer un estudio adecuado de poder ver más o menos cuáles son materiales similares de aquellos de los que ustedes pueden emplear como correlación. ¿Okay? No es cuestión de a ciegas utilizar alguna correlación, sino sustentar el uso de una correlación en función de un análisis exhaustivo que ustedes quieran. ¿Okay? Lo mejor siempre va a ser utilizar correlaciones locales, pero no hay muchas en nuestro país. ¿Okay? Sí, recuerden, correlación es algo que ustedes van a emplear para varias de las cosas que estudian como parte de la carrera. Y tengan bastante. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces estas son correlaciones. ¿Okay? Obtener un parámetro en función del otro, y muchas de las correlaciones están en función de el N160, que es el N de SPT corregido. N160 es NSPT corregido. ¿Y cuáles son las correlaciones? Repito, toda esta serie de las que tenemos. Seguimos. Ahora sí vamos al caso del 50 y lo que me preguntas cómo hacer. Ahora, cuando uno llega al valor de 50, quiero ver cómo vamos. Vamos a avanzar. Semestre positivo. Entonces, tenemos, les había hablado, eso puedo borrar, ¿no? Les había hablado que la rigidez de los materiales yo puedo describirlo en función de dos términos. ¿Cuáles son esos dos términos? Compacidad, ¿y cuál es el otro? Consistencia, ¿verdad? Compacidad, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué textura? Gruesa. ¿Y consistencia? Fina, ¿verdad? Y les había puesto una serie de palabras aquí, ¿verdad? Bueno, en la pizarra, pero en el otro campus. Hablaba de compacidad. Suelo de textura gruesa. Hablado de denso, medio y suelto, ¿verdad? Y finalmente habíamos hablado de la consistencia, pensando en celos de textura fina, tenemos duro, medio y blando, ¿verdad? Así que en función del SPT yo puedo definir esa rigidez, ya sea la consistencia y la compacidad dependiendo de la textura del material. ¿Ok? Si yo tengo un alto valor de SPT, pues probablemente esté por aquí, ¿verdad? Denso o medianamente denso, muy denso, o duro o muy duro. ¿Okay? Son valores muy bajos de SPT. Hay suelos tan blandos incluso que con el peso propio del sistema ya no, digamos, no necesitamos golpes. Bueno, en nuestro país no da ese caso, ¿no? Por ejemplo, aquí está, pero incluso está en este. Aquí valores muy bajos. Así que ustedes pueden utilizar este tipo de tablas para definir la consistencia o la compacidad. Generalmente, el valor de NSPT de rechazo es de 50 voltios. ¿Okay? Así que, si yo llego a contar 50 golpes por tramo, ¿ok? Por tramo de 15 centímetros, eso significa que yo he encontrado un material lo suficientemente duro para ya parar la prueba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo malograr pues, el cabezal de perforación y eso no es nada. Lo que podría hacer después es que aún necesito conocer a mayor profundidad el material, es cambiar a un ensayo de perforación de material. ¿Ok? Recuerden lo que les había dicho también en la clase pasada, si tenemos algún ejemplo, que al final un ejemplo termina siendo un caso
digamos, real de la vida profesional, pues si tenemos 10 metros de profundidad que explorar y nuestro rechazo está a los 7 metros, pues ahí hacemos un cambio de perforación de mantiene entre los 7 y 10 metros, ¿ok? Para poder completar. Aquí está el ensayo SPT. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Ok? ¿Se obtiene muestra? Sí. Número de golpes también, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, un registro de SPT, ¿ok? El registro de SPT, este de acá, ¿verdad? Este es un logueo, ¿sí? Un logueo. Tenemos aquí arena fina, amarillo grisáceo. Luego aquí tenemos, sí, ese es el limo arenoso de color, bueno, marrón grisáceo, etcétera, etcétera. Y aquí están los registros de SPT. Aquí, mira, aquí. Lo que hice acá de una manera muy simple, aquí ustedes lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Es sencillo y bajo costo en general. Este ensayo, aunque no lo parezca, es más barato que algunos otros de mayor implementación. Funciona en muchos tipos de suelo y se puede utilizar en rocas blandas. En rocas blandas nada más, porque si no, en rocas intermedias o en rocas duras no hay forma de escribir. Desventajas: la muestra que obtenemos es alterada, ¿ok? No apliquen arcillas blandas y limos, la resistencia, porque si son muy blandas, pues va por el peso propio a ingresar esa caña partida. Hay variabilidad e incertidumbre, por esa variabilidad e incertidumbre necesitamos corregir los valores y uniformizados, ¿ok? Por esas correcciones que yo les había indicado. Vamos a ir rápido al ensayo CPT. El ensayo CPT, aunque útil, es un ensayo discontinuo, ¿verdad? Les había hablado 1 metro, hacemos el ensayo, luego bajamos hasta 2 metros, hacemos el ensayo, 3 metros, hacemos el ensayo y así sucesivamente. En este caso, el ensayo CPT consiste en introducir en el suelo una sonda cilíndrica, ¿ok? El diámetro es el que se presenta aquí, con una punta de cono de forma continua, ¿ok? Entonces, en el ensayo CPT tenemos una punta cónica sólida. Una punta cónica sólida, ¿ok? Este es el ensayo CPT. Es una punta cónica sólida, ¿ok? Que va a ingresar de manera continua, es un registro continuo. ¿Ok? A una velocidad Leipzig constante, más o menos 2 centímetros, más o menos 0.5 centímetros por segundo. Esta sonda CPT tiene una serie de sensores, ¿ok? Una serie de sensores en la punta y a lo largo de ese fuste, ¿ok? Para poder registrar alguna serie de propiedades, ¿ok? Bueno, aquí está, ¿verdad? Este es un ensayo CPT, ¿ok? Esta es la punta cónica en la cual vamos a poder medir la resistencia por fricción en las paredes laterales. Vean aquí, estas flechitas de acá representan la fricción lateral y luego también la resistencia por punto. Así que tenemos dos propiedades. Estamos leyendo el esfuerzo de la punta, el Q sub C, y estamos leyendo la resistencia lateral o la fricción lateral. Podemos tener muchos sensores en la punta o a lo largo también del fuste.